Señores estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Quien les habla es la licenciada en Administración Azalia Elizabeth Castillo Galván, docente de la Universidad Peruana Los Andes. En esta oportunidad se me ha asignado el dictado del curso de técnicas de negociación, que vamos a desarrollar dicho curso en 2 unidades y 17 semanas, ¿no? Y para ello vamos a proceder a desarrollar la primera unidad. Y vamos a darle un breve recuento de lo qué significa el curso de técnicas de negociación, ¿no? Es una unidad de ejecución curricular que pertenece al área de formación básica, tecnológica, de carácter teórico práctico, ¿no? Cuyo propósito es proporcionar técnicas de negociación eficaces para el desarrollo de la organización. Su temática comprende el conflicto y negociación, modelos explicativos de la irracionalidad como principal enemigo del negociador, ¿no? Cómo preparar la negociación, el contenido de las negociaciones, fases esenciales, el modelo de las 8 fases, tácticas y estrategias de negociación, los límites de negociación y las formas de intermediación. Y para ello vamos a desarrollar el primer tema, o sea, de la primera unidad, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, ¿no? Dentro de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, vamos a ver y analizar la continua resolución de conflictos, ¿no? O sea, cómo va evolucionando, ¿no?, al transcurrir el tiempo. Primero, vemos que se presenta pues un conflicto, ¿no? Y nosotros, ¿qué tenemos que aplicar en técnicas de negociación? Su mismo nombre lo dice: evitar el conflicto. Como segundo punto, discusión informal, tratar de que se negocie, hacer la mediación, ¿no?, conciliar, llegar quizás al arbitraje, el juicio y evitar de llegar a la violencia. Cuando se habla de evitar el conflicto, quiere decir que se tiene que llegar a la omisión, ¿no? Ahora, decisión privada de las partes, es decir, para que haya conflicto y haya negociación tiene que existir 2 partes, ¿no? Y también tiene que existir la decisión de un tercero de carácter privado, ¿no? La decisión de un tercero, que puede ser, en el caso nuestro, los administradores, tiene que ser el gerente, el mediador, ¿no?, o el administrador. En otros ámbitos podría ser un juez, ¿no?, que también, bueno, las veces de juez hará pues el gerente o el administrador, ¿no?, para llegar a lo que es a la violencia. La evolución de todo este proceso es, en primer lugar, el enfrentamiento individual. Cuando se habla del enfrentamiento individual, de cómo la persona o el opositor piensa, ¿no? Segundo, es un tercero, que quiere decir es aquel que va a resolver el problema, ¿no?, en segundo lugar. Y en tercer lugar tenemos el Estado tiene la facultad de administrar justicia, se dice, pero en el caso nuestro será el representante de la empresa. La evolución de los Marx. Ahora, cuando nosotros hablamos de Marx, ¿a qué nos referimos? Marx quiere decir los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los Marx, ¿no?, tenemos una idea general de qué significa. En primer lugar, tenemos procesos con características lógicas de distintas clases a las de un proceso, ¿no?, a las que se va a llevar un proceso. No compite ni desplaza al mediador, ¿no? Una idea general de lo que de los Marx.
Dice, los Marx tratan los conflictos adecuándose a la naturaleza de cada uno. Es decir, a ninguno le da la razón. No puede ser juez y parte, ¿no? Son medios adecuados de resolución de conflictos, ¿no? Y ahora, ¿por qué se habla mucho de los Marx? Realmente y efectiva satisfacción de los intereses de las partes. Claro, los Marx llegan a representar la real efectividad de la satisfacción de los intereses de las partes cuando ya se inicia un conflicto. Y es decir, ¿por qué algunas veces no se llega a solucionar estos conflictos? Porque habrá sobrecarga laboral, ¿no?, de la persona que va a mediar en estos conflictos, superar problemas dentro de la empresa o dentro de la persona que, ¿no?, o sea, va a hacer las veces de mediador, ¿no? Entonces, la ideología de los Marx dice que es un cambio de mentalidad en la sociedad, ¿no?, la utilización de la creatividad, el protagonismo de las partes y tener en cuenta muy claramente el clima de paz. ¿Cuáles son las ventajas de los Marx? Las ventajas de los Marx es la posibilidad de una mayor participación ciudadana, transforma la cultura de la sociedad, da al ciudadano un poder que antes no tenía, ¿no? Estado se retira de la decisión única y definitiva y solo tutela, dice, ¿no? Ahora, el poder otorgado a los ciudadanos que se supone que van a tomar la capacidad de decisión y comunicación, ¿no? Pero en la empresa, ¿cómo se puede considerar los Marx? Es decir, puede ser clientes versus proveedor, ¿no?, o empresario versus proveedor. Entonces, el mediador va a tener la función de llegar a la negociación. ¿Y qué es la negociación? La negociación es cuando las partes hablan entre sí para encontrar una solución mutua y satisfactoria. No se puede hablar de negociación si no se va a tener un acuerdo determinado con las partes involucradas. ¿Y qué es una mediación? Dice, un tercero interviene en el conflicto para acercarse a las partes, facilitar la comunicación y propiciar acuerdos comunes, ¿no? Esa es la mediación. La conciliación, de la misma forma. Proceso por el cual dice que dos personas, ¿no?, dos o más personas en conflicto, logran identificar sus intereses, ¿no?, en vista a adoptar acuerdos comunes. Entonces, esa es la conciliación. Y también se habla de un arbitraje, ¿no? Las partes eligen a un tercero imparcial, o sea, como un árbitro, y presentan pruebas y argumentos para que resuelvan en una decisión de cumplimiento obligatorio, ¿no? Y eso se llama laudo. Otros procesos de resolución de conflictos. Aquí vemos, tenemos el ombudsman, ¿no?, o ombudsman, defensor del pueblo. El modelo de confianza que sugiere que permite cualquier conflicto del ciudadano común pueda encontrar una respuesta. Pero en el caso de una empresa, en el conflicto interno o conflicto externo, no hay necesidad de que pues intervenga el defensor del pueblo, ¿no?, cuando muy bien el gerente puede lidiar, puede ser un buen negociador ante tantos conflictos que se le presenta a la empresa, ¿no? Ahora, en un mini trial que se llama arreglo de conflictos, se puede presentar diferentes argumentos, pruebas, ¿no?, en forma de litigio, en presencia de las partes. Luego de la opinión, las partes vuelven a negociar y deciden por sí mismas, ¿no? Y un tercero elegido por las partes por la confianza debe determinar las reales posibilidades de cada oferta de conciliación, ¿no? Ahora, también existe la evaluación experta. Se presenta en el caso a un experto profesional que evalúa los hechos y opina quién ganaría si se iniciara una demanda, ¿no? El juicio por jurado sumario. Se forma un jurado para dictar un veredicto que no es obligatorio, de hecho, ¿no?, y las partes tienen una idea que lo dictaminaría el verdadero jurado. También tenemos el arbitraje delegado, ¿no?
O sea, una persona se somete al conflicto o parte del mismo y a un tribunal. Se da en litigios de menor cuantía. Entonces, aquí también vamos a ver las diferencias y características de los marcs. Control del proceso de las partes, ¿no? Entonces, a mayor negociación, una mejor conciliación, ¿no? A menor negociación, mayor problema. Entonces, origen de acuerdo a la resolución. Autocompositivo, o sea, las partes. Heterocompositivo es un tercero, ¿no? Autocompositivo, yo y la persona que tenemos el conflicto, la empresa y otra empresa, ¿no? Y el heterocompositivo ya son por terceros, ¿no? Dentro de ello debe existir la negociación, la conciliación, el arbitraje y el proceso judicial. Ahora, ¿cómo encontrar el proceso alternativo más adecuado? Yo me pregunto, ¿cómo puedo encontrar? En primer lugar, tengo que averiguar los objetivos del cliente, a dónde quiere llegar, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? ¿Será su intención negociar o no negociar? ¿No? Ahora, mantener la relación con la otra parte. Si bien es cierto hay un conflicto, ¿no? Un conflicto, yo tengo que aplicar las técnicas de negociación, ¿no? Técnicas de negociación a través de qué? De mantener la relación con la otra parte en buena situación. Ahora, después de haber llegado a los dos procesos iniciales, tengo que esperar un buen resultado. No voy a esperar vengarme, porque no sería nada ético, ¿no? Voy a tratar de solucionar el problema con rapidez para evitar gastos y costos, pérdida de tiempo, ¿sí? Y también dentro de ello yo buscaré minimizar gastos. Cuando yo hablo de minimizar gastos, ¿a qué me refiero? Si yo voy a llevar un proceso largo, no voy a saber negociar y no voy a aplicar las técnicas de negociación, simple y llanamente estaré aplicando un proceso largo de negociación y quizás que no se concluya con, es decir, que no se concluya con arreglar el problema, ¿no? Y también tiene que haber mucha confidencialidad. Yo no puedo ir, pues, es decir, de empresa en empresa, de empresa a empresa y decir, ¿sabe? La empresa ha sido desleal conmigo, no me ha tratado bien y ahora estamos esperando efectuar una negociación, pero yo voy a hacerle creer que voy a hacer una negociación y al final no voy a hacer nada hasta ganarle el proceso, ¿no? Entonces, tengo que tener identificación, el grado de desequilibrio de poder entre las partes. Es decir, si no tengo esa identificación, considerando el grado de desequilibrio de poder entre las partes, simple y llanamente dicha conciliación, ¿no? O dicha negociación se habrá roto, ¿no? Entonces, para todo ello, señores estudiantes, cuando se habla de la aplicación de las técnicas, ¿no? Se está hablando de un punto muy importante, ¿no? De las técnicas de negociación. Es decir, que dentro del proceso de negociación yo tengo que proporcionar las técnicas, ¿no? Procedimientos y normas que rigen la compra de, por ejemplo, de mis materias primas, de mis productos, terminar para realizar una eficiente gestión logística, para estar evitando de repente crear conflictos, ¿no? Ahora, en primer lugar, cuando se origina un conflicto, yo tengo que evaluar, tengo que hacer un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico donde pues tenga que identificar dónde está el meollo del conflicto, ¿no? Entonces, también tengo que saber qué marco conceptual yo le puedo aplicar a lo que es la negociación, que es muy importante dentro de un conflicto, ¿no? Y también me tengo que preguntar, ¿qué es y qué no es la negociación? ¿No?
y además tengo que dar resultado a través de una negociación efectiva, ¿no? Entonces, la negociación, elemento y cuestiones de habilidades. Dentro de la negociación yo tengo que aplicar qué habilidades ejecuto y qué estrategias voy a plantear al momento de la negociación cuando existe un conflicto, ¿no? Entonces también tendré que ver pues las etapas de negociación, ¿no? Todo tiene su etapa. Ya hemos visto nosotros en la anterior exposición de que las técnicas de negociación son aplicadas pero a través de sus etapas. No puede ser de la noche a la mañana que yo aplique todas mis estrategias, todas mis aplicaciones de técnicas de negociación y de repente al final ninguna de ellas va a dar resultado, ¿no? Entonces también tengo que ver el lado emocional de la persona con la que yo estoy liando, con la que estoy debatiendo, ¿no? Asimismo tengo que ver que si mi negociación será competitiva, ¿no? Versus la negociación colaborativa, porque no muchas veces de repente el cliente quiere negociar, simple y llanamente quiere una dádiva económica, ¿verdad? Ya, entonces también vamos a ver en este punto la negociación competitiva versus negociación colaborativa, ¿no? ¿Qué cosa es la negociación competitiva? Aquella negociación que es eficaz, ¿no? Es decir, su arreglo, el arreglo de un conflicto es en menos tiempo, es en tiempo prudente, ¿no? Es decir, yo un conflicto no lo puedo alargar quizás hasta más de 24 horas, ¿no? Porque ya la empresa se puede ver afectada o puede perder a través de una denuncia o una demanda las utilidades que ostenta, ¿no? Entonces, para ello hay que ser muy cautelosos y ver qué tipo de negociación estamos considerando, ¿no? También estamos viendo lo que es la negociación competitiva versus la negociación colaborativa, ¿no? Entonces, si hay un conflicto y si yo no tengo la colaboración de una de las partes, simple y llanamente estaré perdiendo. Así yo le apliqué buenas estrategias, así yo le apliqué de repente soluciones a problemas con rapidez. Cuando una de las partes no cede, ¿no? Entonces me veré obligada pues de repente a recurrir a otras instancias, ¿no? Entonces hay que ver la forma de cómo aplicar todos estos parámetros para que exista una buena negociación, ¿no? Y también las técnicas que se aplican, porque no sería justo que de repente liar tanto para no conseguir nada, ¿no? Ahora, el objetivo es que el alumno conozca y describe el ámbito del estudio de conflicto y la negociación en todos sus aspectos, tanto teórico, conceptual y metodológico. También tiene que saber identificar y describir los procedimientos y una adecuada planificación a cabo de una exitosa negociación. ¿Ya? Entonces, nosotros para la primera unidad temática estamos viendo la tipología del conflicto, los factores y las causas, ¿no? Ya a través del sílabus. Entonces, también lo que vamos a ver es la definición del conflicto, porque se da un conflicto, ¿no? Y vamos a ver qué tipos de conflictos hay. Por ejemplo, el conflicto cognoscitivo es aquel conflicto, dice, ¿no?, que surge de las diferencias de opiniones relacionadas a un problema. Es decir, existe un problema, pero yo digo A y el otro señor dirá B. Entonces ya hay un conflicto porque no hay una comprensión. ¿Ya? Entonces el conflicto cognoscitivo, dice, hay dos tipos de conflicto, el cognoscitivo y el otro, a ver, el conflicto cognoscitivo y el conflicto afectivo, ¿no? Dentro del conflicto cognoscitivo es el conflicto efectivo, o sea, el conflicto cognoscitivo también se le conoce como conflicto sustantivo
o el conflicto efectivo como conflicto emocional. También, aparte de ello, que vamos a hablar del conflicto cognoscitivo y del conflicto efectivo, ¿no? También nos fijaremos en la tipología del conflicto, ¿no? Es decir, si hay orientación cooperativa, si hay orientación competitiva, ¿no? Según el origen del conflicto. Puede ser también, ¿no? Efectivo, valores, de metas y todo aquello que concierne a un conflicto. Entonces, señores estudiantes, por ahora, a grandes rasgos, hemos tocado varios temas que durante todas estas semanas lo vamos a desarrollar en clases, ¿no? Pero ustedes más o menos ya tienen un conocimiento de qué es qué son técnicas de negociación, cuándo se aplica, cómo se aplica y en dónde se aplica. Espero que la información les haya servido para seguir en el avance del curso. Muy buenas tardes y los espero a la siguiente clase, que es el día sábado. Gracias.